Lección 6. Preparación y acción misionera. Tercera parte. Mensaje. La armonización es imprescindible en los grupos misioneros. Lograr esa armonización no es tan fácil para los humanos, ya que significa la necesidad individual de una purificación permanente en los pensamientos y sentimientos, a fin de que al reunirse en estos grupos destinados a tan benéficas proyecciones espirituales, no haya una sola vibración mental o emocional que interfiera en el conjunto armónico imprescindible para la atracción y proyección de determinadas vibraciones superiores. Si bien, dada su calidad de humanos, pueden llegar a las reuniones de trabajo espiritual con reservas mentales que los demás ignoren, no olviden que su mente no es inaccesible para las mentes superiores. No olviden que su mente se refleja con absoluta fidelidad en los planos mentales y que, en esos planos, todos los seres en estado espiritual pueden ver y leer. Entiendan que nada se ignora en el espacio de lo que ustedes piensan o de lo que ustedes sientan, y aun cuando traten y tal vez logren engañar a sus hermanos en los momentos en que deben unirse en proyecciones de tanta magnitud e importancia, no lograrán jamás engañar a los seres superiores, a los seres que guían la obra, a los seres que trabajan en esta obra maravillosa de redención y transformación de su mundo y su humanidad. Explicación. La necesidad de purificación es cada vez más intensa. Es una necesidad ineludible para el trabajo espiritual, aun cuando estemos procurando prepararnos en el aspecto del amor, de la fe y de la humildad. Podemos, como humanos, tener en nuestra mente y en nuestra alma vibraciones que lleguen a desarmonizar la vibración conjunta necesaria para la realización de las tareas en los grupos. Por lo tanto, no solo debemos preocuparnos de mantener en todo momento la vibración misionera de amor, fe y humildad, sino que debemos analizarnos íntimamente y eliminar todo pensamiento y todo sentimiento que pudiera llegar a interferir en la tarea conjunta. Es necesario tener presente, al concurrir las reuniones de los grupos misioneros en los que se realizan estas tareas espirituales, que el trabajo espiritual que en ellos se realiza tiene una proyección enorme, no solo para la humanidad y el planeta en este momento, sino para la humanidad y el planeta del futuro. En consecuencia, si la vibración mental o emocional de uno o de varios de los integrantes del grupo interfiere, no permite formar la vibración purísima capaz de atraer con la vibración mental y emocional conjunta las vibraciones poderosísimas que habrán de realizar ese trabajo. Esas personas que, no estando en la vibración necesaria, se unen a la tarea, por no tener la valentía de decir, hoy no estoy en las condiciones debidas y no entraré en la tarea, entorpecen y perjudican la tarea y la obra que el Cristo está realizando en la tierra. Como dice la lección, no podemos jamás imaginar que nuestras reservas mentales puedan engañar a lo superior, podrán engañar a los humanos, pero como nuestros pensamientos se reflejan en el plano mental, como nuestra mente no está encerrada en nuestro cráneo ni limitada a nuestro cerebro, nuestra mente se proyecta hacia el plano mental, de manera que lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, los seres espirituales lo ven perfectamente, pues para ellos no existe la limitación humana que impide ver esa proyección mental. Así,
Ellos saben perfectamente qué es lo que pensamos y también qué es lo que sentimos, pues nuestros sentimientos se proyectan al plano astral, no habiendo, pues, posibilidad de engañar, sino, en cambio, el peligro de interferir una tarea tan trascendente. Pensemos lo poco que significa ese acto de humildad, de confesar que no se está en condiciones de unirse a la tarea y decir: voy a mantenerme separado del trabajo, hoy solamente debo recibir. Esta es la actitud que debe asumir el que no está en las condiciones debidas, teniendo presente que no existe motivo para sentirse humillado por estar pasando por un trance doloroso o un estado emocional o mental físico no positivo. Somos humanos y no debemos pretender aparecer ante los demás como perfectos. Esa no es actitud de misionero, y por otra parte debemos pensar en la respuesta de la ley para quien perjudique una tarea en esa forma. En esos casos de desarmonización de un estudiante misionero, el servidor maestro deberá envolverlo en el color blanco brillante para que no desarmonice, y el estudiante misionero tratará de mentalizar el color blanco brillante y el color celeste turquí para ayudarse. Mensaje: cambiar la tónica vibratoria de su mente y la tónica vibratoria de su alma es de importancia primordial. El temor, el rencor, la ambición, el egoísmo, la envidia, la vanidad, el desamor, todos los aspectos negativos de su vida humana son interferencias enormes en la realización de la tarea. Explicación: cambiar la tónica vibratoria de la mente y del alma significa la realización de muchas superaciones humanas, porque nuestra mente y nuestra alma humana tienen una tónica que es el producto de las vibraciones permanentes o sumamente frecuentes en nuestra mente y en nuestra alma. Quiere decir que los pensamientos y los sentimientos que habitualmente vibran en nuestra mente y en nuestra alma son los que dan la tónica al alma y a la mente. Como el hombre por lo general vibra en preocupaciones, en rencor, en egoísmo, en vanidad y en todas las vibraciones negativas que desafortunadamente impregnan la vida humana, es menester que los estudiantes misioneros que ya tienen conocimiento y tienen también conciencia de la responsabilidad que significa ese conocimiento, se preocupen permanentemente de cambiar la tónica vibratoria de su mente y de su alma, eliminando los pensamientos y sentimientos negativos y sustituyéndolos por pensamientos y sentimientos positivos. Entonces, la tónica vibratoria será positiva y permitirá la atracción de vibraciones cada vez más sutiles, lo cual permitirá la realización de tareas espirituales de conjunto cada vez más importantes y más intensas. Mensaje: su apremiante necesidad es despersonalizar su vida humana. Fúndanse en la realidad espiritual que su vida significa, olvidando los aspectos humanos que les individualizan como hombres. Sea cual fuere la cualidad de cualquier índole que posean como humanos, esa cualidad no debe significar jamás un motivo de vanidad ni orgullo. Sea cual fuere el aspecto negativo que los haya herido, jamás deben tener en su alma sentimiento alguno de rencor, y sean cuales fueren las preocupaciones que la vida diaria les proporcione, deben concurrir a las reuniones misioneras con la mente y el alma puras y vibrando en amor, eliminando todo pensamiento o sentimiento de temor, de duda, de resentimiento. Deben procurar que su mente sea un espejo purísimo que pueda atraer y reflejar las vibraciones superiores poderosísimas que, a través de sus mentes unidas, podrán proyectarse sobre los diferentes aspectos de la humanidad, del planeta y de la naturaleza toda, para lograr en la humanidad, en la naturaleza y en el planeta las transformaciones futuras
que deberán nacer en el presente. Explicación: olvidarse de la personalidad humana, dice la lección, lo cual significa olvidarse de todo lo que concierne al aspecto humano de nuestras vidas al llegar a las clases de la escuela. Es decir, si tenemos un resentimiento, olvidarlo. Si tenemos un dolor, esforzarse en olvidarlo y reemplazarlo con pensamientos positivos. No es imprescindible que esos pensamientos positivos sean sobre la persona que ha originado el resentimiento o el dolor, pues eso resultaría muy difícil de obtenerlo de un momento para otro. Aunque será posible lograrlo sometiéndose a una disciplina de voluntad. Preparándonos para la clase, debemos no solamente eliminar de nuestra mente y de nuestra alma lo negativo, sino que debemos llenar nuestra mente y nuestra alma de vibraciones positivas. Con un poco de disciplina lo lograremos cada vez con mayor facilidad. Mensaje: es su principal obstáculo el yo. Si suprimen el sentido y la sensación de su personalidad humana, habrán dado el paso más importante en el camino de la autosuperación. ¿Cómo podrán eliminar de su vida humana ese aspecto que los detiene en el progreso? Elevándose permanentemente, mental y emocionalmente, sobre los hechos que conforman su vida humana y que se reflejan o irradian de su personalidad. Así, aun cuando realicen algo importantísimo, nunca se lo asignen personalmente. Asígnenlo a las vibraciones que rodean, guían y protegen su propia vida. No se consideren nunca realizadores personales, sino solamente realizadores dentro de una escala de realizadores superiores que los utilizan para determinados efectos. En esa forma se despersonalizarán y se unirán mental y emocionalmente a quienes realmente son los que realizan en su mundo a través de instrumentos humanos. Esto les evitará la vanidad y alejará el peligro de desviación por la interferencia de pensamientos o sentimientos de autovaloración. Explicación: una vez más se insiste en el obstáculo que significa el yo humano, que tiene tantas y tantas facetas, todas las cuales constituyen interferencias para la realización que corresponde al yo superior. Aun cuando como humanos podamos tener una personalidad destacada o realizar hechos que puedan conmover la opinión de los demás, para poder lograr la despersonalización que necesitamos, debemos adjudicar esas realizaciones a la verdadera fuerza realizadora, a los seres superiores. No queremos decir que, en el aspecto humano, todo lo que realicemos de grande y positivo será siempre obra de los seres superiores solamente. Debemos conocer que actúa también nuestra propia capacidad adquirida a través de nuestra trayectoria de evolución y nuestra voluntad de bien. Pero esto que se nos dice es un consejo que ayudará a evitar la vanidad que puede surgir de valorizar excesivamente nuestras realizaciones humanas de importancia. Esto que se nos dice es, pues, un medio para liberarnos de la influencia del yo inferior, para despersonalizarnos y evitar el peligro que acecha en cada realización humana. Todo lo que esta lección dice está dirigido a los estudiantes misioneros y no puede tener carácter general más que dentro de ciertos límites, pero no con el intenso carácter de necesidad que tiene para los estudiantes misioneros, pues responde al tema preparación y acción misionera. Mensaje: en forma similar, deben obrar con quienes los hieran o traten de herirlos. Piensen que no los hieren ni tratan de herirlos a ustedes, sino que al intentarlo se hieren a sí mismos, porque esa es la verdad.
Nadie puede dañar a otro aun cuando trate de hacerlo y aparentemente lo logre. Solamente se estará hiriendo y perjudicando a sí mismo. Todo aquel que quiera dañar o perjudicar a un hermano solo logrará hacerlo en forma aparente, pero en forma real se estará dañando o perjudicando a sí mismo. Como ustedes tienen ya el conocimiento de esa realidad, no consideren nunca un ataque aquello que los hiere o trate de herirlos, sino solamente una forma de manifestar un hermano, su estado vibratorio negativo que requiere de su parte comprensión, amor y pensamientos de bien para su purificación y transmutación vibratoria. Explicación. Por lo tanto, es necesario que los misioneros tengan bien claro el concepto de que nadie puede dañar a otro, pues, aunque alguien consiga dañar a otro, sea moral o físicamente, solo se estará haciendo un daño a sí mismo. Estará dañando a su propio espíritu, de modo que quien intente hacer mal a alguien solamente se daña a sí mismo, aun cuando pueda perjudicar a otro. Aquel que hiere permite a aquel a quien ha dañado comprobar el punto de superación que ha logrado. Si se siente herido, mortificado, ofendido, significa que su amor propio no está superado. Pero si solo siente pena por quien lo hiere, significa que la superación ha sido lograda en ese aspecto. Mensaje. Despersonalizándose, estarán en perfectas condiciones para constituir un grupo, de armonizarse entre ustedes y, mediante esa armonización conjunta, se obtendrá la atracción de vibraciones sutilísimas, con lo que se logrará realizar un trabajo maravilloso en los grupos misioneros. Las proyecciones que en esas condiciones realicen harán impactos intensísimos en los puntos, lugares, seres o grupos a los cuales sean dirigidas. Explicación. Las realizaciones de los trabajos que se efectúan en los grupos dependen de la vibración de conjunto lograda, es decir, de todas las vibraciones mentales y emocionales de quienes conforman el grupo. Sabemos que en la tarea que realizamos en los grupos de nuestra escuela, dirigiendo las mentes unidas como se nos ha enseñado, formamos mediante esa unión y nuestra elevación un poderoso foco que atrae en relación con la vibración lograda fuerzas superiores que se proyectan hacia los lugares o personas sobre las cuales, con nuestra voluntad de bien, enfocamos la mente. En estos trabajos, toda unión positiva lograda siempre es utilizada por lo superior para otras realizaciones, además de las que nosotros deseamos efectuar en ese momento, pues las vibraciones que se obtienen mediante la unión de nuestras mentes y nuestras almas y el estado de elevación y de concentración tienen facultades que nosotros desconocemos, pero que de lo superior utilizan para proyectar sus vibraciones a determinados lugares del planeta para realizaciones que están dentro de los planes. De modo que el trabajo que realizamos los grupos misioneros tiene dos aspectos: el consciente, que es aquel que enfocamos con nuestra voluntad, y el aspecto inconsciente, que es aquel en el cual, en forma ajena a nuestra voluntad, de lo superior son utilizadas también las vibraciones obtenidas de la unión de nuestras mentes y nuestro deseo de servicio. El deseo de servicio es primordial, porque al entregarnos con deseo de servir, se multiplican las posibilidades y desde lo superior lo utilizan para realizaciones inconscientes. Ignoramos qué situaciones o hechos positivos son obtenidos mediante la vibración que es posible atraer de lo superior a través de las vibraciones logradas en nuestros momentos de elevación de pensamiento o de realización de tareas espirituales. Mensaje.
En los momentos en que elevan su mente tratando de unirse a los planos sutiles, si sus mentes están puras y sus almas armonizadas, atraerán además vibraciones determinadas que, utilizándoles como instrumentos, se proyectarán sobre diferentes puntos del planeta y podrán en esos momentos lograrse realizaciones que traerán importantes y beneficiosos cambios para la vida humana del presente y para la vida humana del futuro. La humanidad necesita con urgencia la ayuda superior que debe llegarle a través del trabajo fraterno de la misión de amor. No demore en su preparación, no demore en su capacitación, pues estarán demorando el momento en que las vibraciones sutiles logren los impactos positivos que urgentemente necesitan recibir ciertos aspectos intensamente negativos de la vida en su mundo, a fin de que esa vida que los hombres están llevando, dominados por el temor y la duda, pueda transformarse en una vida positiva de paz y de progreso. Piensen en la urgencia y la magnitud de la obra que espera a los espíritus misioneros encarnados. Piensen en la necesidad de prepararse para que esa obra no sea demorada, y piensen en la responsabilidad misionera a la cual deberá responderse ante la ley por no realizar el esfuerzo al que los espíritus misioneros se obligaron voluntariamente a encarnar, sabiendo perfectamente cuál sería la obra que deberían realizar y cuál el esfuerzo que esa obra les requeriría. Respondan, pues, a lo que han ofrecido y prometido a la ley realizar. Respondan con la purificación de su mente y de su alma, con la purificación de su cuerpo, con la armonización de los grupos de tarea espiritual que integran, a fin de que la obra del Cristo pueda realizarse utilizándoles como instrumentos. Explicación. Esto es también un aspecto de la preparación que debemos lograr. No solo los trabajos conscientes, sino también los inconscientes son imprescindibles dentro de la tarea, porque hay muchísimos aspectos de la necesidad humana y de la necesidad de la evolución en el planeta que nosotros desconocemos, porque no es necesario que los conozcamos, pero que es necesario abarcar por estar incluidos en la realización de la obra del Cristo. Por ello se nos utiliza en todo momento para trabajos conscientes y para trabajos inconscientes que son intensamente necesarios, sobre todo en el aspecto de la vida humana, esos aspectos negativos que los hombres no terminan de eliminar y que sabemos cuán difícil resulta a los hombres eliminarlos, ya que a pesar de todo el conocimiento y la fuerza espiritual que en la escuela reciben los espíritus misioneros encarnados y la que poseen por su calidad espiritual, no logran aún eliminarlos por completo. Pensemos cuánto esfuerzo debe requerir a quienes no tienen el conocimiento ni esa fuerza espiritual. Las vibraciones superiores, para trabajar en todos esos aspectos que son tan difíciles de eliminar y es tan necesario como urgente conseguirlo, nos utilizan para proyectar inconscientemente, y ello va debilitando la resistencia negativa de las mentes y de las almas y de muchos aspectos de la vida del hombre, y facilitará la acción voluntaria cuando llegue el momento de la plena difusión del conocimiento de la verdad. Todo debe tener una preparación, pues si el conocimiento llega a las personas cuando aún no están preparadas, no es tan útil como lo es a quienes tienen la preparación necesaria, porque no teniendo la preparación, no sienten la vibración y tampoco sienten la necesidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas. En cambio, quienes están dentro de esa vibración sienten la necesidad de hacerlo. Mensaje. Al pensar en la tarea que les corresponde realizar en la obra del Cristo,
No imaginen que conforman un grupo separado que trabaja por sí mismo. En todas partes del mundo hay ya grupos que trabajan dentro de la tarea que corresponde a la obra del Cristo. Esos grupos están conformados por seres que espiritualmente responden a diferentes vibraciones que tienen su fuente en planos determinados y que responden a determinadas necesidades de la obra, es decir, determinados aspectos de la necesidad de purificación y de evolución de la humanidad y del planeta. Dentro de los movimientos, escuelas y demás agrupaciones de seres espirituales encarnados, que incluye la obra del Cristo, hay aspectos distintos en lo que respecta a la vibración que cada grupo deberá atraer, respondiendo a la necesidad de la obra. En la misión de amor, son muchas las vibraciones que deben ser atraídas y que lo serán a través de pequeños o de grandes grupos formados dentro de la escuela. Esos pequeños y grandes grupos se conforman de acuerdo con la necesidad del trabajo, uniendo espíritus afines, es decir, personas cuyos espíritus son afines entre sí y ya se han preparado a través de diversas existencias humanas y de trabajos en el espacio para transformarse en este momento mediante su unificación mental e idéntico deseo de servir en el canal adecuado de determinadas vibraciones que habrán de influir y actuar en la evolución, preparando los cambios y transformaciones que deberán operarse en la humanidad, en la naturaleza y en el planeta. Explicación. Ya se nos ha dicho muchas veces que la misión de amor está en el mundo entero y que en muchas otras partes hay grupos conformados por espíritus misioneros encarnados. Si bien todos esos grupos están dentro de la vibración crística, no olvidemos que la vibración crística tiene miles y miles de aspectos y que debe manifestar en la Tierra miles de aspectos diferentes, concordantes con los aspectos de la necesidad evolutiva de la humanidad y del planeta. A cada grupo dentro de la obra le corresponde la canalización e irradiación de determinadas vibraciones crísticas que enfocan determinados aspectos de la necesidad evolutiva de la humanidad y del planeta. Por eso, en determinados grupos se reciben determinadas vibraciones acordes con determinados aspectos de esa necesidad. ¿Significa esto que un solo grupo no abarca todas esas necesidades, sino que cada uno tiene su función y su misión específica, para lo cual los integrantes ya habían sido preparados y están siendo preparados durante su encarnación, con vibraciones, con tareas, con enseñanzas acordes con su necesidad de trabajo? En grupos como la Escuela Misión de Amor, que abarca muchísimos aspectos de la necesidad conjunta de la obra, los trabajos son realizados por grupos grandes y por grupos pequeños. Los seres que conforman esos grupos, sean grandes o pequeños, son seres espiritualmente afines y que han recibido todos una preparación muy similar antes de esta encarnación y también reciben una preparación similar en la presente encarnación, lo cual facilita, mediante la unificación que se obtiene en las tareas, que ciertas vibraciones sutilísimas destinadas al trabajo misionero puedan ser canalizadas por ese grupo, porque si fueran seres cuyas vibraciones espirituales no tuvieran afinidad entre sí, no podrían armonizarse lo suficiente como para canalizar esas intensas vibraciones. Debemos considerar que la vibración resultante de un grupo en trabajo espiritual viene a constituir una especie de canal mayor que permite atraer vibraciones muy superiores a las que individualmente cada uno de los integrantes del grupo podría atraer. Por lo tanto, canaliza con gran intensidad esas vibraciones poderosísimas. Esa es la gran ventaja de realizar los trabajos en grupo. Hay otros trabajos para los que se requieren grupos pequeños, porque si bien
para los trabajos en grupos numerosos es necesaria una armonización perfecta. Aun cuando ésta no se logre, el trabajo puede realizarse, aunque con una intensidad inferior a la que podría llegarse con la armonización perfecta. Pero hay trabajos tan sutiles y de tal intensidad que no admiten la más mínima interferencia vibratoria, que exigen una vibración perfectamente armónica para esa realización. Esos son los triángulos, las estrellas, en los cuales, por ser grupos pequeños, es mucho más fácil lograr la unificación vibratoria y evitar cualquier interferencia mental o emocional que podría ser perjudicial para quienes están canalizando vibraciones sutiles tan intensas. Mensaje: están en estos momentos encarnados en la Tierra seres muy sutiles que trabajan en triángulo, quienes se encuentran distribuidos en lugares del mundo en forma que, uniendo sus respectivas proyecciones, que significan la atracción e irradiación de las vibraciones sutilísimas necesarias, pueda lograrse, por el campo de acción correspondiente a cada triángulo, la conmoción vibratoria imprescindible para los cambios que deberán operarse en la naturaleza toda. Como en la naturaleza no existe la oposición de vibraciones negativas, ese trabajo se está realizando en forma perfecta. A la par, para realizar esa tarea en la naturaleza, han llegado a la Tierra también seres muy sutiles adoptando formas animales. Para la proyección destinada a las transformaciones en el aspecto vegetal y mineral, no es menester el acercamiento directo bajo las formas de esos reinos de la naturaleza, pero sí para la transformación que habrá de corresponder al reino animal. Para la transformación que habrá de corresponder a la forma del reino humano, también es menester la encarnación de seres sutiles bajo formas humanas. Todo ello es necesario porque la vibración necesaria que se canaliza desde lo superior debe ser transformada a la capacidad de recepción de las formas sobre las cuales deberá actuar. Explicación: este es otro aspecto del trabajo. Hay encarnados seres muy sutiles que están trabajando en triángulo. Estos seres pueden o no haber tomado contacto físico entre sí, pueden o no estar trabajando conscientemente, pero están realizando permanentemente, lo sepan o no, la tarea de canalizar las fuerzas sutilísimas que deben hacer impacto en la naturaleza. Los trabajos en los que no debe superarse la oposición negativa pueden realizarse con solo tener el instrumento necesario en la tierra, porque ese instrumento puede mantener en orden jerárquico contacto permanente con los planos sutilísimos. Para las transformaciones que esperan a la forma, es imprescindible recibir desde lo superior determinadas vibraciones, tanto para el reino humano como para el reino animal, vibraciones que no podrían recibir la forma sin previa adaptación, porque se establecería un intenso choque vibratorio. Por ello, es menester que encarnen seres sutilísimos capacitados para estar espiritualmente en contacto con los planos superiores y que, a la vez, estén en contacto con la forma mediante la adopción de esa misma forma. La vibración canalizada es, entonces, transformada a la capacidad receptiva de esa forma y por la calidad de esos espíritus encarnados puede, luego, esa vibración adaptada a ser irradiada llegando, por ley de afinidad, a las otras formas a las cuales está destinada. Quiere decir que la vibración canalizada de los planos sutiles para cada reino es transformada a la capacidad receptiva de las formas para las cuales está destinada y así, al ser irradiada esas formas animales o humanas, las pueden recibir, absorber y asimilar. Mensaje: para transformar esa energía vibratoria a lo que podríamos denominar un voltaje que pueda ser recibido y asimilado por las formas físicas del reino humano y del reino animal, es menester encarnar en formas físicas de esos reinos, con lo cual se logra la armonía necesaria para que la irradiación inicie de manera perfecta, suave
efectiva y real la transformación que es necesaria. En el aspecto humano, hay miles de seres sutilísimos encarnados para canalizar vibraciones y realizar diversas proyecciones concernientes a los diversos aspectos que conforman el ser humano. Algunos están encarnados para realizar la proyección armónica de las vibraciones que habrán de actuar sobre la forma física y externa de los hombres. Otros están encarnados para realizar la proyección que habrá de actuar sobre los cuerpos físicos, pero invisibles, y así la transformación de las formas será completa y perfecta. Explicación. También, a través del trabajo consciente e inconsciente de seres sutilísimos encarnados, se realiza la transmutación de la substancia física invisible perteneciente al planeta que conforma los cuerpos físicos invisibles. Esa sustancia será luego el material de que dispondrán para sus cuerpos físicos invisibles los espíritus más evolucionados que irán conformando paulatinamente las humanidades futuras, quienes a su vez continuarán ese trabajo de transmutación en el ritmo necesario para la vida cada vez más espiritualizada que desarrollará el hombre del futuro, que será poseedor de un cuerpo físico visible mucho más sutil. Quiere decir que hay algunos seres muy sutiles encarnados para realizar la canalización de esa vibración, de adaptarla y proyectarla o irradiarla sobre determinados cuerpos físicos visibles que la recibirán en los centros correspondientes a la reproducción, para que al gestarse la nueva materia humana ya comience en ella, de acuerdo con la ley de evolución, el ciclo de sutilización. Pero no debemos olvidar que las materias físicas visibles más sutiles, como serán las materias humanas del futuro, necesitarán también cuerpos físicos invisibles adaptados a ese nuevo cuerpo físico visible más sutil. Y es por ello que también hay seres muy sutiles que encarnaron para realizar el mismo trabajo, es decir, canalizar, adaptar e irradiar la vibración, pero con acción sobre la sustancia física invisible perteneciente a nuestro planeta, con la cual se conforman los cuerpos físicos invisibles de los seres. Mensaje. En la misión de amor se canalizan vibraciones que son proyectadas en conjunto, preparando el ambiente vibratorio a fin de que las otras proyecciones que deben realizarse sobre el reino humano y el reino animal no sean interferidas por las irradiaciones negativas que efectúan diversos e intensos focos negativos que existen en su planeta, ni por las proyecciones que mentes sutiles y poderosas, pero negativas, también realizan a través de mentes humanas. Es esta una tarea de gran importancia, complementaria de la gran tarea que se está realizando en todas partes del mundo y a través de miles de seres encarnados que trabajan y actúan unidos a los planos sutiles. Las proyecciones que se efectúan en grupos de tarea espiritual, como los de la misión de amor, aun sin que quienes los integran tengan humanamente conocimiento de ello, actúan sobre las mentes humanas a fin de capacitarlas para la recepción de nuevos aspectos del arte en sonido, en color y en forma. La mente humana tiene una capacidad limitada para poder captar y luego manifestar lo que constituye los aspectos artísticos de la vida que, al manifestarse bajo esos aspectos en su mundo, trae vibraciones que responden a planos sutilísimos desde los cuales mentes muy sutiles trabajan para los mundos. La mente humana que responde a un ser de mayor evolución tiene más capacidad para captar esas vibraciones, pudiendo manifestarlas luego en hechos, en obras, en música y en todo lo que significa expresión artística. Pero repetimos que la mente humana tiene grandes limitaciones y por lo tanto
las proyecciones que se efectúan en los grupos de tarea espiritual de la misión de amor, cuando las mentes unificadas lo permiten, fortalecen esas mentes humanas capacitándolas para la captación de nuevas e intensísimas vibraciones artísticas que luego serán manifestadas por seres humanos con la expresión de nuevos sonidos, nuevas formas y nuevos colores. Explicación. Ya sabemos que en nuestro mundo existen focos positivos y focos negativos. El trabajo de los focos positivos siempre es atacado por los focos negativos para interferir. Así como los servidores del Cristo constituimos un foco de irradiación positiva constante, también hay otros seres que pueden estar encarnados o en el astral que son focos de irradiación negativa, pues obedecen a mentes sutiles negativas, así como nosotros obedecemos a la mente sutilísima del Cristo. El trabajo misionero de proyección a los planos mental y emocional tiene la finalidad de purificar el ambiente, lo cual facilitará el trabajo de los seres que realizan constantemente las proyecciones para la evolución de la forma. Vemos, pues, qué trabajo enorme nos corresponde, por lo cual tenemos la responsabilidad ineludible de nuestra purificación mental y emocional, y también el cuidado de nuestra materia. Vemos así cómo el panorama se amplía cada vez más. Primero creíamos que la misión de amor era solo nuestro grupo. Después nos fue dicho que la conforman grupos en todo el mundo. Después que la misión de amor es la obra del Cristo y que abarca todos los aspectos de la necesidad evolutiva de la humanidad y de la naturaleza para el presente y para el futuro. Y ahora vemos que estamos trabajando no solo con los seres espirituales superiores, sino también con seres sutiles encarnados que están realizando en la tierra un determinado trabajo, para lograr el cual estamos colaborando con nuestras tareas de proyecciones. De esto podemos deducir que nadie, ni aun esos seres tan sutiles encarnados, puede trabajar solo. En consecuencia, no podemos suponer que alguno de nosotros pueda separarse y realizar solo su tarea. Eso es imposible. La tarea misionera es tarea de conjunto, de relación, como toda tarea verdadera, aun cuando a veces se realiza individualmente por requerirlo el trabajo. La individualidad es aparente y siempre es tarea de conjunto. Mensaje. Este es otro aspecto de la tarea misionera, similar al que ya se les ha indicado con respecto a los descubrimientos e inventos que la humanidad conocerá mediante la capacitación de determinadas mentes, para lo cual se realizan intensas y amorosas proyecciones en la misión de amor. Esto les explica cómo progresan los mundos, cómo progresan las humanidades, cómo progresan las ciencias y las artes. Ese progreso siempre se logra desde lo superior, actuando sobre mentes humanas y capacitándolas para una captación más amplia y más profunda, lo que significa la posibilidad de descubrimientos e inventos en la ciencia y aspectos nuevos en el arte. Todo se realiza en forma progresiva, pero todo se realiza siempre a través del amor. Es el amor el que obra en los planos superiores y proyecta sobre los mundos que deben ser guiados desde esos planos las vibraciones que deben conmover las mentes y las almas. Pero esas vibraciones deben encontrar mentes y almas en condiciones de recibirlas y proyectarlas a su vez o irradiarlas. Aquellos que son espíritus misioneros han encarnado para ponerse en condiciones y recibir esas vibraciones que, amorosamente proyectadas o irradiadas, luego deberán producir tantos y tan maravillosos cambios en el mundo. Explicación. Otro aspecto de la tarea misionera que se realiza consciente e inconscientemente es el de canalizar e irradiar las vibraciones que necesita la humanidad
para poder recibir los nuevos aspectos en el arte. Las vibraciones que en la misión de amor se canalizan no son las que producirán por sí mismas los hechos, sino que los hechos serán producidos a través de hombres, o sea, seres encarnados que ya están dentro de la vibración del arte, por trayectoria evolutiva y por capacitación mental una vez encarnados. Es decir, que están en el punto necesario para recibir la vibración canalizada e irradiada con amor por la misión de amor, y a la vez manifestarla en hechos físicos accesibles a las mentes humanas. En la misión de amor, canalizamos esas vibraciones y las irradiamos consciente y también inconscientemente, sin saber cuándo ni para qué somos utilizados, ni por qué nos hacen reunir en determinadas oportunidades, o qué es lo que realizamos unidos mentalmente, emocionalmente o cuando dormimos, porque la unión y capacitación que se efectúa en grupos de tarea espiritual para tareas cada vez más importantes no termina cuando termina la reunión, sino que vamos quedando cada vez mejor unidos, cada vez más armonizados, y cuando durante el sueño nuestra mente superior encarnada, liberada de la conciencia humana, puede establecer mejores y más sutiles contactos, todas las demás mentes superiores que ya están armonizadas a través de las tareas en grupo se encuentran en el mismo plano y se atraen entre sí por ley de afinidad y conforman un conjunto con mayor capacidad que en las reuniones, pues esas reuniones inconscientes no pueden incluir a aquellos cuyas mentes y cuyas almas no están en las condiciones requeridas, porque la reunión se realiza fuera de conciencia y por ley de afinidad, por lo cual quien no está en las condiciones necesarias automáticamente queda excluido de la reunión. En la misma forma se está obrando para los nuevos aspectos de la ciencia y se producirán descubrimientos y grandes inventos para los cuales las mentes son preparadas con las proyecciones que realizan inconscientemente, aparte de las que realizan conscientemente los espíritus misioneros encarnados. Podríamos preguntar cómo, siendo más eficaz el trabajo inconsciente, no realizamos siempre trabajo inconsciente. A esto respondemos que la capacitación para realizar el trabajo inconsciente del grupo requiere previamente el esfuerzo y la preparación para poder trabajar juntos conscientemente. Es el trabajo consciente que nos lleva luego al trabajo inconsciente de grupo, salvo en los casos especiales de los triángulos espirituales ya mencionados, que no necesitan preparación previa en el aspecto humano, porque los tres seres ya vienen preparados para ese trabajo. Además, está el aspecto de nuestra propia necesidad de progreso, porque sobre el trabajo inconsciente recibimos un beneficio espiritual inferior al que recibimos con el trabajo consciente, porque en este ponemos nuestra voluntad de bien, nuestro deseo de bien y la posibilidad de realizar el trabajo inconsciente es un resultado de esa voluntad de bien, de ese deseo de bien y de la preparación para realizar el trabajo consciente. Sin embargo, el trabajo inconsciente que se hace en la obra del Cristo es de tal magnitud que su enorme proyección equipara la respuesta de la ley por el trabajo inconsciente con la respuesta que recibimos de la ley al hacer el trabajo consciente. Las vibraciones sutiles que nos llegan desde lo superior para capacitar ciertas mentes humanas para los nuevos descubrimientos y nuevos inventos, así como para los nuevos aspectos del arte, también necesitan una adaptación que las haga accesibles. Esta adaptación la efectúan espíritus misioneros encarnados, irradiando luego las vibraciones sobre las mentes que deben realizar los descubrimientos, inventos o nuevas expresiones del arte. Mensaje: la conciencia misionera debe ir despertando en ustedes. Al acercarse a la misión de amor, lo han hecho como un imperativo de su alma, como un deseo que debía expresarse en hechos, como una necesidad de su espíritu.
Al acercarse a la misión de amor, han recibido vibraciones que su alma necesitaba como alimento, como energía, y que le ayudaron a despertar el recuerdo de la necesidad traída al encarnar. Cuando un ser encarnado se acerca por íntimo deseo, por íntima necesidad a un grupo determinado, es que ya ha vivido anteriormente en esa vibración, y es la vibración que le atrae. Y en casos como este, de grupos realizadores de bien, esa vibración no solamente le atrae, sino que es un llamado para la acción, llamado que recuerda a esos seres la finalidad de su encarnación. Así como es fácil a los hombres reconocer entre muchas la vibración de la voz del ser que aman, es también fácil al espíritu reconocer entre miles la vibración que le corresponde, la vibración que necesita. Los espíritus misioneros encarnados trabajan en mundos como este en el que ahora están viviendo, ayudando a sus hermanos de menor evolución a superar las experiencias que ese mundo les impone, a fin de lograr antes o después, según su propio esfuerzo, la evolución y el progreso que el espíritu necesita. Este mundo tan imperfecto significa pruebas constantes para las almas, y aun cuando todos deban obtener la superación de las pruebas que les corresponden, deben ayudar a los demás a superar las pruebas que ustedes ya tienen superadas y a unirse fraternalmente mediante la vibración de amor y de bien común, a fin de lograr la unificación del mundo, que es el paso inmediato que la humanidad debe dar. Todos los seres que han encarnado para trabajar en una obra de bien, como la que corresponde a la misión de amor, son seres de evolución más avanzada que los seres que conforman el común de la humanidad. Son espíritus misioneros porque han venido a la tierra con la misión de ayudar a que los hombres logren la superación que necesitan para poder entrar en el camino definitivo de su propio progreso evolutivo. Esto no significa que sean perfectos, sino solamente seres un tanto más evolucionados que aquellos a quienes están procurando ayudar. Tampoco quiere decir que hayan logrado ya las superaciones que este mundo impone. No, han logrado algunas superaciones, pero muchas les quedan aún por lograr. Explicación. Despertar la conciencia misionera significa que vayamos despertando a nuestra realidad espiritual y a la realidad de nuestra tarea, es decir, que poco a poco vayamos comprendiendo que no hemos encarnado solo para realizar las experiencias espirituales comunes a este mundo, sino que somos humanos con espíritu misionero, humanos cuyo espíritu ha realizado ya muchas de las superaciones que corresponden a este mundo y que, aun cuando debemos todavía completar esas superaciones, traemos una importante tarea que realizar como misión espiritual en la obra del Cristo. Despertar la conciencia misionera significa ir adquiriendo paulatinamente la conciencia de nuestra realidad espiritual y de la tarea que hemos traído como misión al encarnar. Cuando los seres se acercan a un grupo como la misión de amor o cualquier otro grupo de los que están trabajando dentro de la obra y lo hacen por íntimo deseo, quiere decir que han captado una vibración que conocen, una vibración que les es afín, una vibración que les llama y les recuerda su realidad. Y entonces es que llegan al grupo misionero con el íntimo deseo de estudiar, de trabajar en él. En cambio, los que vienen para observar y se van, no se han sentido llamados, sino que son seres a quienes se les permite acercarse para que se beneficien y puedan absorber vibraciones que más adelante les ayudarán espiritualmente en su progreso evolutivo. La vibración que les llama y a la cual responde el espíritu es la vibración del Cristo en determinado aspecto, dentro de la cual ya ha trabajado anteriormente con otros seres en el espacio o en la tierra. Ahora, en la inconsciencia y el olvido que impone la encarnación humana, el espíritu, aunque adormecido, la busca, y llega un momento en que siente realmente ansiedad por encontrar esa vibración, y si no la encuentra,
el ser vive en desasosiego, en inquietud, a disgusto su vida humana. Si el espíritu trae una misión, cuando llega el momento de cumplirla, cuando llega el momento marcado por la ley para comenzar su tarea, le acomete una inquietud intensa hasta que logra conectarse con su vibración. Por eso es que unos llegan a la misión de amor y otros se acercan a otros grupos. Aquellos que, a pesar de tener deseo de servicio y ser misioneros, no encuentran en la misión de amor afinidad con su vibración, significa que pertenecen a otro grupo de la obra que trabaja con otras vibraciones. Y si el ser tiene verdadero deseo de servicio, las fuerzas superiores lo guiarán. No debemos suponer que solo en la misión de amor se está en la vibración de la obra del Cristo. Ya hemos dicho que son muchas las vibraciones crísticas que corresponden a su obra, y hay grupos diferentes que trabajan dentro de las diferentes vibraciones crísticas de la obra que, lógicamente, son todas importantes, de modo que un ser puede sentirse atraído en un principio, pero encontrar luego que no es su vibración. Y entonces saldrá de la misión y seguirá buscando su vibración. Mensaje: de aquellos espíritus que pertenecen a la obra del Cristo, obra que está en acción desde milenios para ayudar a la humanidad de su planeta en su evolución y progreso, a través de las superaciones y el esfuerzo necesario, muchos seres encarnados trabajan y trabajan, logrando para sí mismos muchas superaciones y progreso espiritual, pero dejando por realizar en ese progreso un tanto acelerado algunas superaciones que deberán ser logradas en el momento que más convenga dentro de la realización de la tarea. Todos tienen saldos deudores con la ley, saldos que se deben a ustedes mismos en el trayecto de su evolución, es decir, superaciones que aún no han logrado y que es necesario que logren en esta etapa en que se encuentran como encarnados. Porque ese esfuerzo, esa superación, ese logro que obtengan en este momento se traducirá en una mayor facilidad para la realización de determinados hechos que habrán de contribuir a elevar el nivel moral de la vida de los hombres y por lo tanto contribuirán a la elevación y positiva evolución de la humanidad. La tarea que debe desarrollar la obra del Cristo es tan intensa, tan amplia, tan múltiple, que son miles y miles sus facetas, acordes con los miles y miles de aspectos que significan la necesidad conjunta de los hombres. En esos miles y miles de aspectos diferentes, cada espíritu misionero encarnado deberá actuar en unos o en otros aspectos, pero todos en conjunto actuarán para que la humanidad evolucione positivamente y de acuerdo con su necesidad de evolución espiritual. Explicación: ser espíritu misionero no significa ser un espíritu perfecto ni superado, sino un ser que tiene espiritualmente algo importante que realizar para los demás, en las condiciones que le impone la ley de acuerdo con su necesidad evolutiva. El espíritu misionero, como son la mayoría de los estudiantes de la misión de amor, viene a un mundo como este con la finalidad de trabajar y de ayudar a que sus hermanos realicen las superaciones que necesitan para progresar. Hay aspectos humanos que constituyen para las humanidades obstáculos casi infranqueables. Cada vez se esfuerza menos el ser humano por superarlos, y es entonces que vienen al mundo espíritus misioneros que ya han realizado esas superaciones a darle las fuerzas, a darles la palabra, a darles la ayuda en forma humana a la vez que espiritual, para que esas superaciones puedan ser logradas y su evolución pueda progresar sin más demora. Mensaje: cada uno de los espíritus misioneros encarnados deberá lograr para sí mismo superaciones que no ha logrado en pasadas existencias, y logrando esas superaciones se pondrá en condiciones de ayudar a los hombres a lograr también las mismas superaciones. Deberán, por ejemplo, lograr la superación de los goces materiales
logrando los espíritus misioneros encarnados esa superación en los diferentes aspectos que los goces materiales significan. Ayudarán a los hombres a que logren también la superación de esos goces materiales, porque su vibración unida a la vibración superior fortalecerá el alma humana en el aspecto de esa necesidad común, ayudando a los demás a realizar individual y colectivamente la superación de esos goces que tanto han contribuido a demorar el progreso espiritual de la humanidad. Cada uno de los aspectos de las superaciones que deben aún lograr quienes están trabajando en la obra del Cristo coinciden con los aspectos que la humanidad en general necesita superar, y por lo tanto su esfuerzo para lograr esas superaciones no será un esfuerzo que beneficiará única y exclusivamente a la evolución y al progreso del propio espíritu, sino que a la vez ayudará, como antes se les dijo, al progreso y evolución de la humanidad. Vean pues qué maravillosa es la obra que corresponde a los espíritus misioneros encarnados, y qué responsabilidad significa para quienes son espíritus misioneros y humanamente estudiantes misioneros el lograr las superaciones y realizaciones que aún no han logrado. Para facilitar el trabajo de superación que les corresponde, les damos las enseñanzas. En ellas encontrarán la base, en ellas encontrarán la guía. Todo se les dice, todo se les explica, todos los senderos se les señalan y además se les dan las fuerzas para lograr las superaciones que necesiten. Solo les queda realizar el esfuerzo que nadie podrá efectuar por ustedes, el esfuerzo que es necesidad ineludible y sin el cual nada podrá realizarse. Explicación. Desde el punto de vista individual para los espíritus misioneros que conforman los grupos de la misión de amor, esa es la finalidad de su encarnación: ayudar a la humanidad a realizar las superaciones para lograr su evolución. Y desde el punto de vista de la tarea en la obra crística, es colaborar como pequeña parte dentro del gran conjunto en la canalización, transmisión e irradiación de las vibraciones crísticas que deben recibir el planeta y la humanidad para la realización del plan evolutivo. Quiere decir que los espíritus misioneros traen dos misiones, la misión individual y la misión de conjunto. Para aquellos espíritus misioneros que trabajan dentro de la obra del Cristo, ha habido una aceleración en la superación necesaria de ciertos aspectos. Esto solo puede hacerse cuando se está dirigido hacia una meta muy elevada de bien común, pues para lograr ciertas superaciones se hace necesario insistir e insistir. Sin embargo, en los casos de debilitamiento del ser, la ley le ayuda, dejando ese saldo pendiente para más adelante y procurando, entre tanto, que el ser avance en otra línea y se fortalezca. Cuando se está en preparación para una gran tarea, como es esta tarea misionera, puede realizarse una evolución acelerada en el sentido de progresar en una determinada línea según lo requiere la tarea, aun cuando quede otra u otras retrasadas en superaciones que, en su momento, deberán ser logradas, y podrán serlo más fácilmente debido a las fuerzas asimiladas en el proceso de la realización de su tarea misionera. Mensaje. Mediten sobre esto. Cuánta facilidad se les proporciona para trabajar en la obra que han deseado y prometido realizar. Cuánto amor les rodea para ayudarles en esa realización importantísima. No esperen más, no más dudas ni titubeos. ¿Qué pueden significar en la vida milenaria de un espíritu las atracciones y los reclamos de una brevísima vida humana? Piensen como espíritus milenarios que tanto vivieron y que tanto deberán vivir, y en esa vibración de eternidad consideren su vida presente como un soplo, como un breve pasaje, como un momento que se les concede para que obtengan tan grandes beneficios para su vida eterna.
El que puedan actuar benéficamente obteniendo superaciones en ustedes mismos, en las superaciones de la humanidad, significará para su espíritu una fuerza que nunca les abandonará. Pueden obtener superaciones definitivas en virtud de la fuerza enorme de la superación conjunta de la humanidad lograda con la ayuda de su esfuerzo. Vean cómo paga la ley el bien que hacen, pero piensen que la ley es absolutamente justa y así como paga con creces y en forma tan maravillosa el bien que hacen a los demás, así también les devolverá con la misma intensidad el mal que a los otros hagan. Deben considerar que hacer mal no es solamente la acción voluntaria en tal sentido, sino que también significa hacer mala omisión voluntaria del bien. Por lo tanto, si no realizan el esfuerzo para obtener su propia superación, que habrá de repercutir intensamente en las superaciones de vastos sectores de la humanidad, no solamente se perjudicarán individualmente por la superación no lograda, sino que se dañarán con intensidad proporcionada al mal que ocasionen a sus hermanos al no realizar para ellos el esfuerzo que habrá de ayudarlos a liberarse de ciertos reclamos humanos que son lastre en su vida espiritual, lastre que les impide la superación y liberación que necesitan imprescindiblemente. Este es un nuevo enfoque que se les presenta a los espíritus misioneros encarnados sobre la necesidad de la propia superación permanente, del trabajo constante en el autoperfeccionamiento, de la necesidad de trabajar intensamente dentro de ustedes mismos para poder lograr intensa acción positiva fuera de ustedes. Explicación. Podemos ver en la misión de amor y también en otros grupos que trabajan espiritualmente para el bien común, seres que están con todo empeño en la tarea y sin embargo adolecen de grandes defectos, siendo seres que demuestran un grado de evolución espiritual bastante avanzado en otros aspectos. Dada la urgente necesidad de la humanidad de superar ciertos aspectos, la ley ha permitido a algunos seres que debían trabajar en la obra un progreso en determinadas líneas para que pudieran luego, como espíritus misioneros encarnados, servir y ayudar a los hombres en estos determinados aspectos para cuya superación tienen los humanos mucha dificultad. Algunos aspectos han sido superados perfectamente por algunos espíritus misioneros. Otros aspectos han sido superados perfectamente por otros espíritus misioneros y ello los capacita para servir a la humanidad, colaborando, induciendo y ayudando a los hombres a realizar esas superaciones que la humanidad necesita urgentemente realizar. Pero a su vez, ellos tienen que realizar en la presente encarnación sus propias superaciones pendientes, para lo cual la ley les presenta una tras otra las pruebas u oportunidades necesarias. El tener esas superaciones realizadas y poder demostrarlas con hechos visibles no significa que sean seres de gran evolución, pues muchas veces esos hechos no guardan relación con superaciones básicas que aún les falta realizar, como por ejemplo el amor propio. Encontramos muchas personas que pueden realizar hechos para los que hace falta tener un cierto punto de evolución espiritual y que, sin embargo, demuestran claramente la falta de superación del amor propio, de la vanidad, de la envidia o de los celos. En esos casos, la ley dentro de la tarea les presenta una y otra vez la oportunidad de que los superen. Esto obedece a que la ley, que es siempre amor, en retribución al bien que ellos realizan, les facilita el logro de esas superaciones que son para ellos muy difíciles, pero que ahora podrán efectuar con más facilidad mediante el conocimiento y las vibraciones que están recibiendo para la realización de la tarea misionera. Significa esto que las vibraciones que recibimos para realizar la tarea fortalecen a la vez nuestro espíritu y nos ayudan a obtener las superaciones que nos corresponden a nosotros. Todo es siempre compensado por ley amorosa y justa. Aparte de esas superaciones pendientes,
individualmente necesarias, están las superaciones imprescindibles para que la humanidad pueda progresar espiritualmente, como son los goces materiales y dentro de los goces materiales, todo lo que significa las necesidades transformadas en placer o en vicio. Los espíritus misioneros deben ahora realizar también por su calidad de humanos esas superaciones, muchas de las cuales ya han realizado antes, y ello les da una gran facilidad para lograrlo. De modo que los espíritus misioneros encarnados traen esas superaciones o bien logradas completamente o bien a lograrse con un pequeño esfuerzo, pero la realización de esas superaciones constituye para los demás un índice de su propia posibilidad de superar, porque ellos desconocen la causa espiritual que permite a los espíritus misioneros encarnados superar con facilidad y les impulsa a procurar también la realización de esas superaciones. A la vez, con nuestra mente y nuestra alma puestas al servicio de la necesidad de superación de la humanidad, purificamos el plano mental y emocional que tanto incide en los aspectos de vicio, de desviaciones y demás, que son comunes en los humanos, y por otra parte, el beneficio que nuestra ayuda reporte a los demás redundará también en nuestro beneficio. El recibir las enseñanzas y las vibraciones es una gran ayuda que se les da de lo superior a los espíritus misioneros encarnados y también una responsabilidad por esa ayuda extraordinaria. Todo está concatenado y la obra es una, aun cuando muestre muchos aspectos distintos y diferentes facetas, y todo lo que realicemos para los demás nos beneficiará a nosotros y estará siempre de acuerdo con la necesidad común de la obra. Mensaje: no supongan que son responsables únicamente por ustedes. Si piensan así, se engañan. Siendo espíritus misioneros, están en unión y comunión con toda la humanidad. La misión de amor es obra de amor y de bien, pero también obra de trabajo intenso con la humanidad y para la humanidad. Ser espíritu misionero significa ser un eslabón dentro de esa cadena maravillosa, ser una pieza en esa máquina sublime que el Cristo ha puesto en movimiento y que requiere de cada una de sus piezas, grandes o pequeñas, el esfuerzo total dentro de su capacidad. Unidos los espíritus misioneros deben trabajar para el bien común. Ninguno puede separarse de ese trabajo, porque la separación significaría desarmonía en el conjunto, desarmonía que, si bien sería solamente transitoria, pues la mente crística todo lo ha previsto, esa desarmonía con todo el efecto que pueda producir, traería a ese espíritu la necesidad de muchas encarnaciones en mundos como este para lograr nuevamente el punto que en esta oportunidad tuvo y no supo aprovechar. Esto que se les muestra es la verdad sobre la obra en la cual los espíritus misioneros están trabajando por voluntad propia, expresada ante la ley antes de encarnar. Explicación. Pensando como se nos indica en la lección, nos sentiremos con mucha más fuerza para la realización de la tarea, pues frecuentemente nos detiene o debilita en la acción nuestra calidad de humanos, de la cual no nos evadimos. Si logramos evadirnos de nuestra calidad de humanos y pensar y sentir como espíritus misioneros, fácilmente realizaremos el esfuerzo que nos reclama la tarea, olvidándonos de nuestra calidad de humanos y teniendo siempre presente nuestra calidad espiritual y nuestro carácter de espíritus misioneros. Nos será todo más fácil, porque no daremos importancia a los aspectos humanos, y no dándoles importancia, no podrán demorarnos ni retenernos, ni impedirnos las realizaciones y las superaciones que necesitamos.
Todo, pues, está en nosotros. Aún el facilitar al máximo la tarea está en nosotros. Solo necesitamos ubicarnos en el verdadero punto en que debemos estar ubicados, pensar y vivir más espiritualmente y menos humanamente. Esto no quiere decir que subestimemos nuestra vida humana, sino que le asignemos el punto que le corresponde, pues por lo común el hombre da a su vida humana mucho más valor del que tiene y resta valor a la vida espiritual. Poniendo las cosas en el punto debido, la tarea y las superaciones se facilitarán al máximo. Las superaciones humanas que logremos en este periodo de nuestra vida espiritual que estamos realizando como misioneros, ya hemos dicho, que repercutirán intensamente en el plano mental y emocional, y desde ellos se proyectará sobre la mente y el alma de los otros hombres la vibración que les ayudará induciéndoles a realizar también esas mismas superaciones, además de la acción física visible que también influirá. Esto redundará en un enorme bien para la humanidad, porque le ayudará a acelerar su proceso evolutivo, y ese enorme bien repercutirá en nuestro espíritu. La humanidad necesita imprescindiblemente realizar las superaciones que están obstaculizando su progreso evolutivo, y si ese progreso evolutivo no se realiza en la medida y proporción que la ley establece, en este momento de la humanidad y del planeta, las consecuencias serían dolorosísimas. Recordemos que no solamente con la voluntad expresa de hacerlo obramos mal, sino también con la omisión del bien, y como espíritus misioneros tenemos una enorme responsabilidad de bien, de hacer bien constantemente. A través de todo lo que en las enseñanzas se nos dice, desde que comenzamos a recibirlas sobre la tarea misionera que debemos realizar y por la preparación de que somos objeto, podemos comprender que estamos dentro de un plan en el que todos y cada uno de los espíritus misioneros encarnados necesitamos realizar el máximo de esfuerzo para responder a la obra y prepararnos para ella. La preparación de que somos objeto no puede ser una preparación sin finalidad determinada, no puede ser una preparación que podremos a voluntad utilizar o no. Se nos menciona siempre la enorme responsabilidad que significa ser espíritu misionero, y no pensemos ni por un momento que un espíritu misionero puede renunciar a su calidad de misionero y dedicarse a ser simple mortal, porque el espíritu misionero que trabaja dentro de la obra del Cristo es un espíritu que ha pedido realizar la tarea que ahora le corresponde y a ello se ha comprometido ante la ley. Acorde con la voluntad manifestada, el espíritu misionero recibe al máximo la ayuda de la ley, la protección y la preparación necesaria para la realización completa de la tarea que ha solicitado y le ha sido asignada. Si ese espíritu, consciente de su calidad misionera y la necesidad de trabajar dentro de la obra, resuelve renunciar, podrá hacerlo solo desde el punto de vista del momento que significa esta vida. Pero no olvidemos que la vida real es la vida eterna del espíritu y por lo tanto ese ser humano no puede renunciar a su realidad espiritual y la tarea que pidió deberá realizarla, aunque para ello deba encarnar muchas veces. Si no la realiza en este planeta, porque ya la obra redentora se realizó en él, tendrá que encarnar en otros planetas inferiores, en punto equivalente en que está ahora la Tierra, a realizar una tarea similar y equivalente a la que ofreció realizar en la Tierra, y ese espíritu continuará siendo espíritu misionero en mundos atrasados y trabajando en aquello que vino a realizar ahora aquí, y no realizó hasta cumplir completamente el compromiso contraído con la ley. Mensaje. El conocimiento que están recibiendo los capacita para comprender estas palabras y a la vez les da el sentido exacto de la enorme responsabilidad que tienen
ante la ley, por todo aquello que no hagan o por todo aquello que voluntariamente realicen en mal. Quien ha adquirido el conocimiento de la responsabilidad que significa su trabajo en relación con los demás, no puede eludir ese trabajo sin atraer hacia su espíritu la respuesta de la ley. Explicación. Tal vez algunos puedan pensar que han entrado en la misión de amor y han recibido el conocimiento por mero deseo de instruirse o por conocer algo de ese aspecto misterioso de la vida. Están muy equivocados. Ese pudo haber sido el impulso humano que sirvió al espíritu encarnado para acercarse a donde debía llegar. Del mismo modo que a otros, el aspecto doloroso los ha acercado, pero todo aquel que ha llegado a la misión de amor y ha recibido el conocimiento y la preparación para el servicio, es un ser que debía venir a la misión de amor y a quien se le dan todos los medios para facilitarle la realización de su tarea espiritual. Cuando en las enseñanzas se habla de trabajo, de realizaciones, de superaciones, no puede suponerse que se nos está obligando. El libre albedrío nunca será interferido y aún en este momento el libre albedrío puede ser utilizado para renunciar, pero teniendo conocimiento ya se sabe lo que significa esa renuncia o esa separación. Esto no significa imposición ni amenaza de lo superior. Somos una pequeña partícula sobre la cual nunca presionarán las vibraciones superiores, y si se nos dice esto en tono conminatorio, es una ayuda que se nos da para conmover nuestro yo íntimo y mostrarnos el verdadero panorama, impulsándonos así a la realización completa de la tarea que hemos pedido y ofrecido realizar. Cuestionario. Lección 6. 1. ¿Por qué no es fácil para los humanos lograr la armonización imprescindible en los grupos misioneros? 2. ¿Es nuestra mente inaccesible para las mentes superiores? 3. ¿Qué es necesario tener presente al concurrir a los grupos misioneros en los que se realizan tareas espirituales? 4. ¿Podemos imaginar que nuestras reservas mentales puedan engañar a lo superior? 5. ¿Cuál debe ser la actitud a adoptar por el servidor maestro ante la desarmonización de un estudiante misionero? 6. ¿Por qué es de importancia primordial cambiar la tónica vibratoria de nuestra mente y de nuestra alma? 7. ¿Por qué cambiar la tónica vibratoria de la mente y del alma significa la realización de muchas superaciones humanas? 8. Sean cuales fueren las preocupaciones que la vida diaria nos proporcione, ¿cómo debemos concurrir a las reuniones misioneras? 9. ¿Cómo podremos eliminar de nuestra vida humana el yo que nos detiene en el progreso? 10. ¿Debemos considerarnos realizadores personales? 11. ¿Todo lo que realicemos de grande y de positivo en el aspecto humano será siempre obra de los seres superiores solamente? 12. ¿Puede alguien dañar a otro aun cuando trate de hacerlo y aparentemente lo logre? 13. ¿Debemos considerar como un ataque aquello que nos hiera o trate de herirnos? 14. ¿Qué significa el sentirse herido, mortificado u ofendido? 15. ¿Qué se logrará mediante la armonización conjunta? 16. ¿Para qué es utilizada de lo superior toda unión positiva lograda? 17. ¿Cuántos aspectos tiene el trabajo que realizamos en los grupos misioneros? 18. ¿Qué ocurre si demoramos nuestra preparación y nuestra capacitación? 19. ¿Cómo debemos responder a lo que hemos prometido a la ley realizar? 20. ¿Por qué tanto los trabajos conscientes como los inconscientes son imprescindibles dentro de la tarea?
21. ¿Por qué si el conocimiento llega a las personas cuando aún no están preparadas, no es tan útil como lo es a quienes tienen la preparación necesaria? 22. Además del nuestro, ¿hay ya conformados otros grupos que trabajan dentro de la tarea que corresponde a la obra del Cristo? ¿Quiénes los conforman? 23. ¿Cómo se conforman los pequeños y grandes grupos que trabajan en la misión de amor? 24. ¿Qué tarea le corresponde a cada grupo dentro de la obra? 25. ¿Un solo grupo abarca todas esas necesidades? 26. ¿Qué viene a constituir la vibración resultante de un grupo en trabajo espiritual? 27. ¿Qué ventajas ofrecen los triángulos y las estrellas para la realización de trabajos espirituales? 28. ¿Dónde se encuentran los seres sutiles que están encarnados en la tierra trabajando en triángulos? 29. ¿Estos seres han tomado contacto físico entre sí? 30. ¿Por qué los trabajos en los que no debe superarse la oposición negativa pueden realizarse con solo tener el instrumento necesario en la tierra? 31. ¿Qué es imprescindible recibir para las transformaciones que esperan a la forma? 32. ¿Quiénes canalizan esas vibraciones imprescindibles para el reino humano y el reino animal? 33. ¿Qué ocurre entonces con la vibración canalizada? 34. ¿Qué se realiza a través del trabajo consciente e inconsciente de seres sutilísimos encarnados? 35. ¿Cómo son proyectadas las vibraciones que se canalizan en la misión de amor? 36. ¿Qué acción referente al arte tienen las proyecciones que se efectúan en los grupos de tarea espiritual, como los de la misión de amor, aun sin que quienes los integran tengan humanamente conocimiento de ello? 37. ¿Qué finalidad tiene el trabajo misionero de proyección a los planos mental y emocional? 38. ¿Cómo se nos fue ampliando el panorama con respecto a la tarea que debe realizar la misión de amor? 39. ¿Qué podemos deducir de eso? 40. ¿Cómo progresan los mundos, las humanidades, las ciencias y las artes? 41. ¿Las vibraciones que en la misión de amor se canalizan son las que producirán los hechos? 42. ¿Cómo canalizamos e irradiamos las vibraciones en la misión de amor? 43. ¿Qué le es posible establecer durante el sueño a nuestra mente superior encarnada, liberada de la conciencia humana? 44. ¿Por qué, siendo más eficaz el trabajo inconsciente, no realizamos siempre trabajos inconscientes de grupo? 45. ¿A qué se debe que un ser encarnado se acerque por íntimo deseo o íntima necesidad a un grupo determinado? 46. ¿Para qué trabajan los espíritus misioneros encarnados en mundos como este en el que ahora estamos viviendo? 47. ¿Qué significa despertar la conciencia misionera? 48. ¿Debemos suponer que solo en la misión de amor se está en la vibración de la obra del Cristo? 49. ¿Ser espíritu misionero significa ser un espíritu perfecto o superado? 50. ¿Con qué finalidad viene un espíritu misionero a un mundo como este? 51. ¿Por qué, logrando en sí mismos los espíritus misioneros encarnados la superación de los goces materiales en sus diferentes aspectos, ayudarán a que los hombres también los logren? 52. ¿Para qué se nos dan las enseñanzas? 53. ¿Cuál es la finalidad de la encarnación de los espíritus misioneros que conforman los grupos de la misión de amor? 54. ¿Cómo ayuda la ley en los casos de debilitamiento del ser? 55. ¿Cómo debemos considerar nuestra presente vida? 56. ¿Qué significará el que podamos actuar benéficamente obteniendo superaciones en nosotros mismos, en las superaciones de la humanidad?
57. ¿Qué ocurrirá si no realizamos el esfuerzo para obtener nuestra propia superación? 58. ¿Para qué ha permitido la ley a algunos seres que debían trabajar en la obra un progreso en determinadas líneas? 59. El tener ciertas superaciones realizadas y poder demostrarlas con hechos visibles significa que sean seres de gran evolución. 60. ¿Por qué la realización de superaciones por parte de los espíritus misioneros encarnados constituye para los demás un índice de su propia posibilidad de superar? 61. ¿Qué significa para los espíritus misioneros encarnados el recibir las enseñanzas y las vibraciones? 62. ¿Qué significa ser espíritu misionero? 63. ¿Por qué ningún espíritu misionero puede separarse del trabajo que está realizando? 64. ¿Por qué, olvidándonos de nuestra calidad de humanos y teniendo siempre presente nuestra calidad espiritual y nuestro carácter de espíritu misionero, nos será todo más fácil? 65. Pensar y vivir más espiritualmente y menos humanamente quiere decir que subestimemos nuestra vida humana. 66. Las superaciones humanas que logremos en este periodo de nuestra vida espiritual que estamos realizando como misioneros, ¿qué efecto tendrán para el bien de la humanidad? 67. ¿Por qué no debemos pensar ni por un instante que un espíritu misionero puede renunciar a su calidad de misionero y dedicarse a ser simple mortal? 68. Si un espíritu consciente de su calidad misionera y la necesidad de trabajar dentro de la obra resuelve renunciar, ¿podrá hacerlo? 69. Cuando en las enseñanzas se habla de trabajo, de realizaciones, de superaciones, ¿podría suponerse que se nos está obligando?